hermanos, vamos a dar lectura a la porción que vamos a exponer. Hemos estado avanzando sobre este primer capítulo de una manera muy minuciosa. Apenas hemos abarcado 6 versículos. Hoy vamos a exponer otros 2 o 3 versículos si el Señor nos lo permite. Nada más que para recordar lo que ya hemos visto, vamos a empezar a leer desde el verso 3. Dice esta porción de la palabra: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta pequeña carta del apóstol Pedro es quizá la más apreciada y leída por la cristiandad de todos los tiempos. Nadie podría dudar el gran encanto que tienen las líneas que escribe Pedro. Podemos identificar prontamente un espíritu pastoral. Podemos ver que de la pluma del escritor brotan afectos, brota gran amabilidad, humildad, sencillez. El resultado de sus letras es el amor de un verdadero pastor. Es lo que había dentro de un hombre que verdaderamente sentía amor por sus hermanos. Es el resultado de uno que quiere ayudar a aquellos que están pasando gran dificultad y que se avecinan cosas peores. Es una de las cartas más fáciles de leer, se dice, y que prontamente cautiva nuestros corazones. Yo le animo a que la lea y se excepcione de lo que hoy estoy diciendo. En el versículo 5, como ya hemos visto, el apóstol hace referencia a que los cristianos somos guardados por el poder de Dios, a que cada creyente está protegido por Dios mismo de una manera unilateral, soberana, que nace de la voluntad de Dios. Ellos están siendo guardados no por lo que hacen, sino por el afecto de su voluntad. El cuidado que Dios tiene por los suyos radica en su deseo de hacerlo. Pero también dice en el mismo versículo 5, y nos lo deja ver Pedro, que este poder de Dios para guardar a los creyentes se ejerce mediante la fe, mediante la responsabilidad que tiene cada creyente de resistir firmes en medio de la prueba. Tenemos la responsabilidad de ejercitar nuestra fe en medio de la batalla. Esa fe que nos fue dada. Vaya al capítulo 5, verso 8 de esta misma carta. Y fíjese de qué otra manera lo dice el apóstol. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
Esta carta ciertamente Pedro nos deja a ver el gran cuidado que tiene Dios, pero también es una voz que se alza en medio de un tiempo difícil para que los cristianos resistan firmes en la fe. Como dice él, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La imagen que presenta el escritor de esta carta, como vimos la semana pasada, muestra al creyente como una ciudad que está siendo sitiada por grandes enemigos, por grandes potencias, una ciudad que está rodeada por sus enemigos, pero también, como lo muestra en el verso 5, presenta a la cristiandad, a los hijos de Dios, como un rebaño que está siendo asediado por un león. Un león que ruge por la noche, que se hace escuchar con fuerza en medio de la oscuridad. Una vez que el rebaño ha sido recogido en el redil, pasará allí la noche. Pero dentro del rebaño, cuando nosotros como cristianos estamos dentro, venimos a formar parte del rebaño de Dios, Pedro ya nos ha dicho, ahí dentro, ustedes están cercados, están seguros por el poder de Dios. Y ahí las bestias feroces poco tienen que hacer o pueden hacer. El redil está protegido por un cerco de piedras, como cuando expusimos Yo soy el buen pastor. Hablábamos de ese cerco de piedra que está allí protegiéndolo, pero en esta ocasión quiero decirles que ese cerco también en la parte de arriba, los pastores dejaban crecer marañas de espinas que estuvieran cubriendo esas piedras. Sin embargo, en medio de la noche, como dice Pedro, de repente retumba la tierra, a muy poca distancia está rugiendo un león con toda su furia. Ese es el contexto de los hermanos que están escuchando esta carta. Expatriados, perseguidos, en gran dificultad. El terror y el pánico invade todo el rebaño y las ovejas corren como locas hacia el lado contrario de donde escuchan el rugido. Se amontonan y se recargan en la pared donde están esas espinas y están doliéndose, atemorizadas. Las cabras gritan con fuerza, los bueyes y las vacas temerosos se agrupan en montones lanzando fuertes mugidos de miedo. El camello intenta romper sus cadenas a causa de ese rugido feroz. Los perros, que en otras ocasiones ladran valerosos, al escuchar el rugido del león, corren desesperados a refugiarse cerca de su amo y apenas pueden dar algunos cuantos ladridos lastimeros. El león ruge con la intención, hermanos, de que el rebaño se llene de temor y salga del redil. Allí entonces no habrá nada que hacer por las ovejas. Esto mismo, hermanos, esto mismo que están pasando los receptores de esta carta de Pedro, es lo mismo que en muchas ocasiones ha pasado con la cristiandad o con los hijos de Dios. Cuando los fundamentos de la fe están siendo amenazados por una gran prueba, por una gran amenaza, cuyo objetivo del león, del enemigo, es hacer que pierdas la fe, que te atemorices de tal manera que te extravíes, que te alejes. Cada vez que los fundamentos de la fe se hallan en peligro, la voz del buen pastor se hace escuchar. Jesús les dijo a su pequeño rebaño, cuando los tenía con ellos, a los suyos, les dice a sus discípulos, cuando se avecina la tormenta, cuando Cristo va a ir a la cruz, y cuando las ovejas van a ser dispersadas, la voz del buen pastor se escucha y les dice, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido entregarles el reino.
Cuando los fundamentos de la fe se hallan en peligro, la voz del pastor se escucha: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. O como lo dice Pedro, resistan firmes en la fe. El poder de Dios está guardándonos. Cada vez que los fundamentos de la fe fueron amenazados, se dejó escuchar la voz de Dios. Efesios 6:10 dice la Escritura, el apóstol Pablo, de otra manera los fundamentos de la fe estaban siendo amenazados, pero él también en ese momento alza la voz de parte de Dios y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿ustedes qué? Estén firmes. Pedro da tres razones por las que los cristianos podrán resistir cualquier cosa que se les venga encima. En el versículo 6 dice: por lo cual vosotros os alegráis. Pedro les dice, ustedes se alegran, pero este inicio del versículo 6 está ligado con la segunda parte del 5. Él dice que los creyentes se alegran con gran gozo. Se alegran por la salvación que está preparada para ellos, que dice el verso 5. Se alegran porque ellos saben que la mesa está ya servida, que su salvación está segura. Y cuando todo llegue a su límite, cuando se revele nuestra salvación, es decir, cuando caiga el telón y se revele y venga nuestro Señor Jesucristo, cuando se despliegue el poder salvador de Cristo, ellos están seguros de lo que les espera. La primera razón por la que los cristianos podrán resistir cualquier cosa es porque ellos pueden resistir todo a causa del gozo que recibirán. Lo que Pedro les está diciendo, hermanos, ustedes pueden resistir cualquier cosa. No a causa de una esperanza en el aquí y en la ahora. Ustedes pueden recibir cualquier cosa a causa de lo que está ciertísimamente seguro que ustedes recibirán. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El cristiano que está en medio de una gran dificultad, siendo amenazado, el cristiano puede estar gozoso a causa de lo que está por recibir. Ellos se pueden gozar. Al cabo, como ya hemos visto, tenemos una herencia eterna, ¿verdad? Tenemos una gloriosa herencia, una herencia magnífica. Lo que nos está esperando es la vida de Dios misma. Nos encontraremos con Dios y eso nos ayuda en medio de la dificultad. La vida de Dios está en nosotros. La vida eterna de Dios, la vida indestructible de Dios está en nosotros. Y tenemos la esperanza de que ya no va a estar en un día, ya no va a estar oculta esa vida, sino que será revelada, será manifiesta cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. Los cristianos pueden resistir cualquier cosa a causa del gozo que produce lo que ellos van a recibir. Los cristianos se gozan en el sufrimiento por la gloria puesta delante de ellos. Los cristianos son los soldados de Jesucristo que aceptan su participación en los padecimientos, como dice 2 Timoteo capítulo 2. Tú pues sufre penalidades, le dice, ¿verdad?, el apóstol.
En el original lo que se le está diciendo a Timoteo es: acepta las penalidades como un buen soldado, porque tienes una victoria segura. Los cristianos aceptan gozosos cualquier cosa que les venga, porque saben que la victoria ya ha sido ganada. Los cristianos son los atletas espirituales que buscan la gloria después de la lucha. Para el cristiano la prueba, hermanos, no es el final. Para el cristiano la prueba no es el fin último. Más allá de la prueba, ellos saben que se encuentra la gloria. En la esperanza de esa gloria, es esa esperanza de gloria por la que ellos pueden sufrir en esta vida lo que les venga, lo que esta vida les depare. Una persona tiene que sufrir en muchas ocasiones. Quiero poner este ejemplo. Cuando una persona tiene algún padecimiento, una enfermedad grave, cáncer, leucemia, y se le presenta una esperanza y le dicen hay un tratamiento, es muy doloroso, pero este tratamiento es altamente efectivo y tendrás la esperanza de recuperarte y de volver a tu vida sana o como la tenías antes. Los seres humanos, no estoy hablando de cristianos, la esperanza de cualquier ser humano será: yo estoy dispuesto a sufrir el dolor de ese tratamiento a causa de la esperanza que se me ofrece. ¿Cuánto más el creyente no ha de asumir con gozo, con gran expectativa, no por algo que tiene algún porcentaje de fracaso, sino por algo que es 100% seguro? Al final tendremos la vida eterna. Al final tendremos la recompensa. Aceptamos el dolor, aceptamos las molestias para recuperar nuestra salud o para recuperar nuestras fuerzas, aunque a veces los procesos sean dolorosos. Si te sometes a tal cirugía, llevarás un proceso de recuperación de 8 o 9 meses, pero lograrás. Al final lograrás a tener tu vida sana. ¿No sería necio decir, no, yo me abstengo del dolor? Corremos tras la esperanza que se nos ofrece aún más allá del dolor, ¿verdad? Más allá del dolor que representa. Lo que se puede sufrir entonces, hermanos, está en función de lo que se espera. Lo que el cristiano puede llegar a soportar está en función de ese gozo indescriptible que la palabra promete para los suyos. ¿Cuánto puede soportar un cristiano? Depende lo que ese cristiano está esperando. Si ese cristiano está esperando una vida excelente aquí, se resistirá al dolor, porque su esperanza es muy corta, muy efímera. Pero si el cristiano pone su esperanza en las promesas del Evangelio, estará dispuesto a caminar con gozo a pesar del dolor de la prueba, porque conoce el gozo indescriptible que está del otro lado de esta vida. Entonces, hermanos, primera razón por la que los cristianos pueden resistir cualquier cosa es que ellos pueden resistir a causa del gozo de lo que recibirán. Segunda cosa, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Bien, el apóstol empieza a hablarles y hace evidente que sus oyentes están pasando por una prueba. Se puede soportar cualquier cosa si se tiene en cuenta que lo que está ocurriendo es eso, es una prueba.
Lo que está ocurriendo en mi vida es una prueba, no es un azar del destino, no es un asunto de mala suerte o de condenación. El cristiano sabe que todo lo que está aconteciendo sobre su vida, Dios tiene control absoluto de ello. Dios de alguna manera lo permite y es una prueba para él. Es una prueba para él que él tiene que pasar. Dice, si es necesario. Si es necesario. Ahora quiero ir despacio sobre esta parte. Si tiene una pluma, usted puede subrayar ahí y ponerle si es necesario. Esto quiere decir si es la voluntad de Dios. No todos los creyentes pasarán por las mismas dificultades o por los mismos trances agudos que otros. Pero dice, si es necesario, si es la voluntad de Dios que ustedes estén en esta prueba, que tengáis que ser afligidos, si es necesario, si es su voluntad que ustedes se entristezcan por las diversas pruebas. Hermanos, ¿verdad que no todos los creyentes están siendo atribulados en este momento? ¿Verdad que no? Eso es claro. Alguien escribió, uno no debe pedir ni imponerse una cruz, sino solo alzar la cruz que Dios le imponga a usted. Tú no debes de andar pidiendo males, ¿verdad? No debes de andar pidiendo males, pero si es la voluntad de Dios, si es necesario que algún cristiano, que algún pueblo pase por una prueba de ser afligidos, no todos los creyentes, ni todo pecador es probado en aflicciones. Tenemos un pasaje en 2 Timoteo 3:12 que no debemos de forzar demasiado. Cuando tú lees el contexto, te das cuenta que muchas veces forzamos mucho ese pasaje. Dice 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y se toma ese pasaje como para que todos los cristianos debemos pasar persecución como los mártires. No, nunca ha sido así. La iglesia nunca lo entendió así. Nunca lo entendió de esa manera. Siempre se ha entendido que solo uno pasa si es que Dios le concede una prueba de esa manera. Algunos piensan erróneamente que hace falta algún tipo de propiciación o expiación por el pecado, es decir, Dios me salvó, pero yo tengo también que sufrir para terminar de completar esa salvación que Dios me ha dado. No es así. No es el propósito de las pruebas. La aflicción es realmente una prueba, pero no es para alcanzar la salvación. Cuando el creyente está pasando por una dificultad, no es que Dios lo esté pasando para que logre algún tipo de santidad más elevada o de justificación más elevada, no. Cuando pensamos en pruebas, ¿verdad? Pensamos en un examen de la escuela, que si lo pasamos es que realmente somos inteligentes, ¿verdad? Pero no es la clase de prueba. Las pruebas evidencian lo que uno es. No, las pruebas no son para llegar a alcanzar algo. Las pruebas, los resultados de una prueba evidencian lo que tú eres, lo que tú tienes. No es para alcanzar algo. No llegaremos a alcanzar nada por pasar muchas dificultades. Simplemente evidenciaremos el poder, la fortaleza, la gracia, la elección que Dios ha tenido con nosotros. Estamos, hermanos, entonces totalmente capacitados para pasar esa prueba. Tú pues sufre penalidades, le dice Pablo a Timoteo. Acepta tu participación en el sufrimiento como un buen soldado. Si Dios te hace pasar por eso, no temas.
Dice el verso 6, si es necesario tener que 6 afligidos en ¿qué? Diversas pruebas. La palabra escrita ahí, hermanos, por diversas, se traduce como de muchos colores. Pruebas de muchos colores, de muchas formas. Las pruebas que los cristianos pasan, la prueba que yo paso no es la misma que tú pasas, no en la misma intensidad, ni en la misma forma, ni en las mismas áreas de debilidad que yo tengo que la tuya, pero Dios presenta multitud de pruebas, así como existen multitud de colores, formas diferentes de pasar por las pruebas. Pero hermanos, hay una buena noticia. Aunque hay muchísimas pruebas, también hay una multiforme gracia de Dios. Esa misma palabra que usa el apóstol en el griego, solamente la usa una vez más en el capítulo 5, verso 10. Y se refiere y la usa para hablar de la gracia de Dios. La gracia de Dios que también es multicolor, es de muchas formas. Y esto nos indica que para cada prueba que tiene cada cristiano diferente, para cada situación difícil, Dios tiene una gracia adecuada para esa prueba. Mi prueba es rojo carmesí. Dios tiene una gracia roja carmesí para ti. Mi prueba es negro oscuro. Dios tiene una gracia negra oscura para ese problema. Para cada problema Dios tiene una gracia para sustentar a sus hijos. Así es que, hermanos, las adversidades, aunque se presenten de muchas formas, también la gracia de Dios se presenta de muchas formas. No existe una prueba que la gracia de Dios que no haya una gracia para ella. Una gracia que no pueda hacer juego con esa prueba. Así es que, hermanos, hay una gracia para tu prueba. Hay una gracia para cualquier situación que estemos pasando. Los cristianos, hermanos, pueden resistir lo que les venga porque ellos saben que lo que están pasando es una prueba y esta prueba es temporal. Las pruebas son temporales. Aunque ahora, dice la Escritura, por un poco de tiempo. Las pruebas son temporales y los cristianos lo saben porque tienen un concepto claro de lo que es la vida. Los cristianos se les ha revelado y entienden lo que es la vida. Saben qué es lo que está del otro lado. Y por ello pueden resistirlo, hermanos. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 20. Juan capítulo 16, verso 20. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Siempre que el Señor les anunciaba a sus discípulos momentos difíciles, no los dejaba solamente ahí. Les mostraba lo que estaba adelante, lo que estaba después de ese tiempo. Aquí les dice, van a llorar y se van a lamentar. La prueba es momentánea, va a pasar. Vendrá un tiempo donde esa tristeza se va a convertir en alegría. Y esa es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza que ha tenido la cristiandad, que ha conocido el Evangelio. Una esperanza donde ellos recibirán un gozo eterno y permanente. En el verso 7 el apóstol lo ilustra con una analogía. Las pruebas él las ilustra con una analogía, la purificación del oro. El oro se mete al fuego
para ser purificado. Escuche lo que le voy a decir. El oro se mete al fuego no para crear oro. No se mete una piedra y esa piedra se va a convertir en oro. No. Se mete al fuego ardiendo para purificarlo, no para crearlo. Y aquí hago énfasis en lo mismo. Las pruebas no son para llegar a ser, sino para limpiarnos, para purificarnos. El fuego no es para destruir el oro tampoco, sino para hacerlo más precioso. De la misma manera, hermanos, las pruebas no son para destruir al creyente, sino para santificarlo, para hacerlo más semejante a Cristo, para hacerlo más fuerte de lo que era antes. Las pruebas son para fortalecer nuestra fe. El cristiano lo sabe y puede entonces perseverar con gozo en medio de la prueba. Las pruebas que enfrenta un atleta, cuando se prepara un atleta, mete su cuerpo a un riguroso régimen alimenticio y de ejercicios, le da un duro trato al cuerpo, que le duelen sus músculos, pero él se levanta cada día a someter su cuerpo a esas pruebas preparatorias, pero no lo hace con el fin de destruirse, con el fin de acabar con su cuerpo. Él somete su cuerpo a las duras pruebas para ser fortalecido. Es lo mismo que hace Dios cuando toma a sus hijos y los mete al fuego, no para destruirlos, sino para fortalecerlos. El propósito, por supuesto, cuando un hombre que está, un atleta, y se prepara y somete a su cuerpo con dolor, no es para colapsar su cuerpo. Su propósito que él tiene en mente es capacitar a su cuerpo para desarrollar más fuerza y habilidad. Las pruebas de este mundo, hermanos, no están diseñadas para agotar nuestra fe. Lo que tú estés pasando, lo que pasan sus hijos, las pruebas, no están diseñadas ni están hechas para destruirnos, sino para que tu fe sea afirmada. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Fíjese lo que él está diciendo, esta analogía, lo que les está diciendo a los hermanos. Hermanos, ustedes están pasando por dificultades grandes, pero el oro, algo que es perecedero, es necesario meterlo para poder certificar su autenticidad. ¿Cuánto más la vida del creyente, una vida que es eterna, no ha de ser metida por fuego para certificar, no para crear ni ganar, sino para certificar, para aprobar, para que se manifieste su genuinidad? Cuánto más nuestra fe necesita ser probada, ¿verdad, hermanos? Esa fe que Dios nos ha dado, la que nunca perece, necesita ser pasado por la prueba ardiente, para que esa fe que está en nosotros se le sean quitadas todas las impurezas, todo lo defectuoso, y probar su valor pleno. En el tiempo en que se escribe esta carta, ya había problemas con falsificadores de monedas. Las monedas de oro tenían que ser probadas porque ya había personas que se dedicaban a mezclar los metales y añadir plomo a las monedas de oro, y así cuando sean pesadas en balanza, entonces poder obtener mayor ganancia de una manera tramposa, engañosa. Si es que los que se dedicaban a esto tomaban las monedas cuando recibían un pago y preferían fundirlas, meterlas en el fuego y sacarlas de ahí, volverlas a pesar, para quitarle todas las impurezas y ver
si esas monedas eran falsas, si habían sido mezcladas, contaminadas con otros metales para obtener un fin. Yo reflexiono en esto y pienso, nosotros no podemos engañar a Dios, ni nadie lo va a engañar. Y es bueno, hermanos, que nosotros seamos pasados por el fuego, porque nosotros mismos podemos estar añadiendo a nuestra fe cosas que no agradan a Dios. Es mejor, hermanos, ser probado y que sean quitadas nuestras impurezas para aquel día donde seamos pesados delante de nuestro Dios, nuestra fe sea hallada pura, intacta y genuina. Solo Cristo, solo fe, por la sola gracia de Dios. No nosotros, Señor. Y las pruebas muestran eso, ¿verdad? Las pruebas nos hacen ver cuánto necesitamos de Dios y cuán débiles somos. Aunque ya existían esas monedas, hermanos, eran metidas en el fuego. Todos los metales vulgares eran separados y solo se daba el justo pago por lo que era genuino. El proceso de la purificación solo está completo. A estas personas se les llamaba plateros, aunque manifestaban y examinaban diferentes metales. Estas personas se dedicaban a meter el metal, el oro, fundirlo y tomarlo, y a veces hacían nuevos, podían hacer copas, podían hacer diferentes utensilios de oro en otra forma. Se dice que eran metidos, el proceso era meterlos al fuego. En otros metales como la plata se metían 7 veces, como dice el salmista, refinadas 7 veces, como plata refinada, dice, 7 veces metidas en el fuego. Y la manera en que el platero se daba cuenta que había sido libre de impurezas era hasta que el metal salía y el platero podía ver su propia imagen en el metal. Hasta que él podía ver su propia imagen como un espejo en el metal, entonces es que estaba libre de impurezas. La analogía que nos está poniendo el apóstol es la misma. Dios nos mete en el fuego, en el horno, así como se mete el oro. Y no estará lista, hermanos, hasta que Cristo no sea reflejado en nosotros. Y eso Dios lo hace una vez, 2 veces, 3 veces. Aún hay orgullo, aún hay soberbia, aún hay altivez, aún hay incredulidad, aún hay vanagloria, aún hay falta de amor. Y cada prueba va quitando y limando nuestras impurezas. Y el propósito del fuego es bueno, que Cristo sea reflejado en nosotros. Que Cristo sea claramente reflejado en nosotros. Cuando Cristo haya sido visto, Él esté reflejando su propia imagen en su pueblo, su trabajo de purificación se habrá cumplido. Tenemos una tercera razón por la cual los cristianos podrán resistir cualquier cosa. Los cristianos pueden resistir cualquier cosa porque recibirán de Jesucristo alabanza, gloria y honor, como dice el texto. En la vida, nosotros muchas veces hacemos grandes esfuerzos, no con la esperanza de obtener una recompensa. A veces trabajamos mucho los que somos padres, nos esforzamos por trabajar diligentemente, ser proveedores y darle lo mejor a nuestros hijos, y nosotros no estamos esperando que nuestros hijos nos den, ¿verdad?, efectivo. ¿Qué esperamos, hermano? Esperamos que nuestros hijos nos amen.
Esperamos que nuestros hijos sepan cuánto les amamos y que ellos nos amen. Hacemos muchas cosas no para que nos lo paguen y recompensen, sino para ver la luz que brilla en los ojos de la persona a la que tú le estás entregando ese esfuerzo. Cuando la esposa trabaja arduamente por dar un detalle a su esposo, ella no está esperando que el esposo, pues ¿cuánto te debo? ¿Verdad? ¿Cuánto te debo? No. Ella quiere ver en los ojos de su esposo el amor y el afecto que tiene por ella. El esposo, de igual manera, el esposo. Nos esforzamos con los que, o por los que amamos, nos esforzamos, sufrimos por los que amamos, sacrificamos por las personas que amamos, y a veces solamente esperamos un gracias, yo también te quiero, yo también te amo. De la misma manera, hermanos, el cristiano puede soportar la dura prueba por la razón de que él está esperando recibir de su amado, de su Señor Jesucristo, la gloria, la honra, la alabanza. El cristiano sabe que si resiste la prueba, escuchará la voz de su Señor Jesucristo. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él sabe que después de la prueba, el cristiano sabe, y lo que espera es bien hecho. Ver sus ojos, contemplarle a Él, a su amado. Ve el verso 18. Cómo se dirige Pedro a los hermanos que están pasando por esa prueba. Le dice, yo sé que ustedes están esperando recibir alabanza, gloria y honra de Jesucristo. Por eso soportan con gozo las pruebas. Verso 18. 1:8, perdón, el 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, Pedro no les está diciendo, amen al Señor. Pedro les está diciendo, yo sé que ustedes aman al Señor. Ustedes que están en medio de la prueba están soportando porque aman al Señor. A ese Jesús que ustedes no vieron ni conocieron. Pedro había conocido personalmente a Jesús, pero estos hermanos eran gentiles de Roma que habían sido expatriados. Ellos no habían visto al Señor como lo había visto Pedro, pero Pedro sabía que sus hermanos gentiles amaban tanto al Señor como si le hubiesen visto y conocido personalmente. Dios les había dado una fe para creer y amar al Señor Jesús y esperar verle un día. Esa esperanza, hermanos, nos mueve a seguir adelante. Otra versión dice, ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque no lo pueden ver ahora, ustedes creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado en palabras. El creyente puede perseverar en la prueba a causa de lo que recibirán esas palabras de Jesucristo, de gloria, alabanza y honor. Hermanos, cuando la fe de los cristianos es asediada, yo espero que no estés pasando por un momento así, pero esta es la enseñanza, este es el consejo de Dios. Cuando tu fe sea asediada, sea amenazada por grandes enemigos, cuando las cosas en esta vida se pongan difíciles, tú tienes que recordar estas tres cosas: que puedes aguantar lo que sea por la grandeza de lo que esperas. Tienes que recordar que cada adversidad es una prueba para fortalecer tu fe. Es una prueba para purificarte.
y afirmarte en la fe. Debes de recordar que al final de todo está Jesucristo. Que al final de todo, que allá, al final de todo, ahí está Jesús. Al que no has visto, ahí está. Y te está esperando. Ciertísimamente, como dijo Pedro, vimos el mensaje pasado, nuestra salvación ya está lista. Él está allí. Tienes que recordarlo, que al final está Jesucristo, está esperando decir a todos sus siervos fieles, bien hecho. Pero también quiero recordarte, hermano, que la palabra hasta aquí, que hasta donde hemos visto, y no vas a encontrar en esta escritura una palabra que presente a los cristianos como víctimas de las aflicciones. No vas a encontrar una porción donde presente a los cristianos como víctimas de las circunstancias, como escogidos azarosamente por el destino. Nunca muestra a los cristianos tampoco como personas inmerecedoras de dolor. Nunca vas a ver en la escritura que al cristiano se le presenta ahí como estas personas son tan buenas que no son dignas de recibir dolor. Todo lo contrario. Nos presenta a los cristianos bajo la perspectiva de un Dios santo, de un Dios justo. Y los que conocemos el Evangelio entendemos que Cristo es el único santo y justo, y que Él es el único inmerecedor de dolor, y que Cristo, el que era el único que no merecía dolor, fue a esa cruenta cruz. El único que no merecía ser humillado fue humillado en esa cruz, bajo la poderosa mano de Dios. Fue triturado por la ira de Dios. El único bueno. Nuestra hermana que está en Hermosillo, una de nuestras hermanas, se acerca a una persona. Ustedes saben que están pasando por dificultades nuestras hermanas y están allá. Y se acerca una persona y le dice: tú que eres cristiana, te has de estar preguntando, ¿por qué a mí, Dios? Y la hermana le dice: no me he hecho esa pregunta. En más de un mes que tengo en esta situación, no me he hecho esa pregunta. Más bien me he preguntado, ¿por qué a mí no? ¿Y por qué a mí no? ¿Qué tengo de buena yo? Que no merezco pasar por una situación como esta. ¿Qué tengo yo mejor que mi semejante? ¿Qué tengo yo mejor que mis hermanos que están en Obregón? ¿Qué tengo yo mejor para no merecer esto? ¿Qué tengo yo mejor que Jesucristo? Aún el Hijo de Dios fue azotado, fue probado. Su fe, su genuinidad, el ser genuino fue evidente después de la prueba. Lo que él había dicho se certificó por el dolor, el sufrimiento, por la cruenta cruz. No abrió su boca. Fue hallado genuino. Y gracias a eso nosotros recibimos el perdón de pecados y nuestra justificación. Hombres malos, perversos, corruptos, con pensamientos malos. Gracias a eso. A que un hombre enfrentó la prueba con valor y determinación, porque puso sus ojos más allá de la cruz, puso sus ojos en el resultado de pasar esa prueba. Nos vio a ti, nos vio a mí, vio a todos aquellos que iban a ser lavados por la sangre que Él iba a derramar, y con gozo, con fortaleza, determinación de fe, se levanta de Getsemaní y se dirige a la cruz. Puesto el gozo delante de Él, no menospreció el oprobio, la cruz. ¿Quién soy yo para no ser pasado por prueba? Cuando el Hijo amado y perfecto de Dios fue probado. Quiero terminar con este verso.
Vamos allá atrás al capítulo 5, verso 6. Cristo en la cruz es la imagen clara de aquel que se humilló y se sometió, se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Él es el verdadero varón que se puso debajo de la poderosa mano de Dios y fue aplastado. Pero Pedro también le dice a los hermanos, a los cristianos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando la fe está siendo amenazada por grandes dificultades, este hombre Pedro levanta la voz y le dice: hermanos, ustedes también humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Cuando estudiamos los atributos de Dios hace 2 semanas, vimos que era la mano de Dios, el poder de Dios. Y le dice: ustedes, hermanos, pónganse ahí, estén dispuestos a que la poderosa mano de Dios esté sobre ustedes. Porque ¿saben qué, hermanos? Porque estuvo en Cristo, porque Cristo se humilló bajo la poderosa mano de Dios, pero no fue el mismo caso. Fíjese lo que dice después: para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. ¿Sabe qué es peor que el dolor? Y algunos de ustedes lo saben bien. ¿Qué es peor que estar sufriendo dolor? Es estar solo. Cristo fue a la cruz a sufrir una agonía terrible, a sujetarse y padecer el juicio de Dios. Sufrió dolor. Tú puedes estar padeciendo dolor en medio de la prueba, pero Cristo fue a la cruz para que tú no estuvieses solo. Cristo estuvo en la cruz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso tú no sabes. No tenemos idea lo que es eso. La cero gracia de Dios, el abandono absoluto de Dios. Esa es la agonía más terrible. Eso es lo que sufrirán los pecadores en el infierno. La cero gracia de Dios. Y Cristo lo padeció en la cruz, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que nosotros podamos tener la esperanza que dice Pedro, para que Él nos exalte cuando fuere su tiempo. Dios está contigo. Dios está con cada creyente. En medio de la dificultad puede haber mucho dolor, pero Dios está allí. Cristo lo hizo posible en la cruz. Cristo lo ganó. Cristo hizo eso para que tú no estuvieses solo en medio de la dificultad. Para que su pueblo, para que la cristiandad nunca fuera desprovista cuando el león rugiera. Dios está ahí. Puedes sentirte solo, pero jamás estarás solo. Jamás estarás solo. Y eso es posible porque Cristo sí experimentó el abandono total de Dios. El justo por los injustos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, hermano, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Cristo murió por ti. Cristo fue a la cruz y padeció y pasó la prueba, fue aprobado. Él pagó por nuestros pecados y fuimos reconciliados con Dios, y ahora Dios habita en medio de su pueblo. ¿Estás seguro? ¿Estás guardado por el poder de Dios? Las tinieblas son densas, el león ruge. No temas, porque no estás solo. El buen pastor está contigo. Quizás es muy oscuro y no lo veas,
pero escucha la voz de Dios. Estad firmes en la fe. La luz volverá a salir a su tiempo y te darás cuenta cuán cerca estuvo Dios contigo siempre.